Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Gracias por sus likes, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de cada nuevo video. Hace unos días se celebraron 160 años de la famosa Batalla de Puebla del 5 de mayo. Obviamente no hablaré de ese tema porque ya lo tratamos el año pasado. Pero aunque los verdaderos protagonistas de este momento de la historia fueron Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, la ingrata historia oficial nos pone a Benito Juárez como el gran prócer de la lucha entre liberales y conservadores. Por eso, en nuestro programa de hoy, contaremos lo que la historia oficial nos oculta de Juárez, el Oscuro. Ya que en el mes de julio, pues no hablaremos sobre los 150 años de su fallecimiento, porque pues vamos a contar otra historia fascinante y casi totalmente desconocida para esas fechas. Y antes de comenzar, pues me quiero disculpar porque vamos a estar recurriendo poco menos a la música de cada periodo histórico que vamos contando en cada programa, en razón de que pues el algoritmo de YouTube se ocupa más de los dineros que del conocimiento. Y para que no nos vayan a limitar, pues tendremos menos música de cada época. Espero que lo puedan comprender. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia. La historia oficial nos habla maravillas de Benito Juárez, como si fuera un dechado de virtudes con una vida ejemplar e incólume. Pero eso pasa porque Juárez no solo representa la historia romántica que reivindica las omisiones del Estado mexicano para abrir las oportunidades para que toda persona tenga la auténtica oportunidad de acceder al ejercicio del poder público, con la condición que tenga. Por eso, la historia romántica del lindito pastor que un día llegó a presidente, como si hubiera sido por arte de magia de la noche a la mañana, de hecho, es falsa. O bueno, por lo menos está distorsionada. Ya lo habíamos contado el año pasado, cómo es que se fueron alineando las cosas para que Benito Juárez llegara a ser presidente, y nada que ver con esa historia romántica. Y también, obviamente, hay una reivindicación de tipo ideológico republicana que está apoyada incluso por el gobierno estadounidense para afirmar la doctrina Monroe en México. América para los americanos. Y finalmente, pues no podemos pasar por alto que Benito Juárez era masón, y pues para los masones que han ocupado el poder público en México, es una figura de veneración casi religiosa. Pero, al igual que todas las personas, Juárez tenía muchísimas virtudes y también muchísimos defectos, de esos que la historia oficial se niega a reconocer y hasta los oculta para mantener esa historia de telenovela en donde pues, todos son buenos, buenos, buenos y los malos son bien malos. Ahí les van algunas historias oscuras de Benito Juárez. Primera, lo que ya sabemos acerca del famoso tratado Maclean-Ocampo. Así es, mientras la historia oficial nos dice que Juárez defendió al territorio y la república de los invasores franceses y el imperio de Maximiliano y esos malvados conservadores, lo que menos defendió Juárez fue el territorio. Así como los conservadores buscaban apoyo y financiamiento de Europa para poner una monarquía, también los liberales buscaron financiamiento y apoyo de Estados Unidos. Por eso Juárez se encontraba en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, para cruzar al otro lado por si los conservadores tomaban el control total de México. Pero no solo eso, sino que Juárez insistió en el cumplimiento del Tratado Maclean-Ocampo del 14 de diciembre de 1859, que tenía por objeto conceder a perpetuidad el derecho de tránsito a los estadounidenses por el istmo de Tehuantepec, así como la defensa de los puertos de esos territorios por parte de tropas estadounidenses, y otro derecho de paso a perpetuidad en el corredor de Matamoros a Mazatlán, pasando por Monterrey. Todo eso a cambio de 4 millones de pesos. Ese tratado habría partido a México en 3 y a la larga se habría perdido el territorio. Afortunadamente para el prestigio de Juárez y la integridad territorial de México, el tratado nunca fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos
porque en esos tiempos se les atravesó la guerra civil allá en aquel país. Aunque eso no impidió que Lincoln diera financiamiento a Juárez para expulsar a los franceses, lo que se logró en 1867. Así es, el benemérito ya andaba a venir el territorio mexicano, ¿eh? Y si se hubiera consumado el Tratado Maclean-Ocampo, Juárez sería más traidor que Santana. De hecho, ahora, en el presente, López Obrador, que se siente como Juárez, considera como traición a la patria concesionar el litio y cumplir la legalidad constitucional de los tratados que México ha suscrito. Pero sí hace lo mismo que Juárez y permite a estadounidenses y canadienses tomar concesiones no de minerales, sino del territorio mexicano, justamente en el istmo de Tehuantepec. Ah, pero eso no es traición ni entreguismo. En fin, el segundo momento es cierta dosis de crueldad y falta de compasión por parte de Juárez, porque independientemente de que los valores del siglo XIX eran muy diferentes a los valores del presente, no podemos pasar por alto que Benito Juárez era católico y como persona individual nunca rompió con la iglesia, hasta casó a sus hijas por la iglesia y con aristócratas adinerados. Pero cuando Juárez venció a Maximiliano, no atendió las peticiones de clemencia de los políticos europeos de su tiempo, e incluso tampoco las atendió de auténticas lumbreras como el poeta Víctor Hugo, y no cambió de parecer cuando se ordenó el fusilamiento de Maximiliano, e incluso del séptimo niño héroe que la historia olvida, Miguel Miramón, junto con Tomás Mejía. Cuando Maximiliano fue fusilado, pues ya no representaba peligro alguno, pero el tratamiento que dieron a su cadáver fue lamentable, aún en términos de la moral cristiana de aquel tiempo, porque se permitió que se hiciera todo tipo de vejaciones al cuerpo, como un féretro más pequeño, por lo que el cadáver de Maximiliano pues, terminó con las piernas colgando. Se le hizo una mala práctica de autopsia que hasta se prestó al fetichismo. El cuerpo se les cayó varias veces golpeándose y ensuciándose durante su traslado desde Querétaro hasta el hospital de la iglesia de San Andrés en la Ciudad de México, donde, a escondidas, Benito Juárez fue a visitar el lugar recién preparado el cuerpo y antes de vestirlo. A continuación, les cuento el relato del escritor Agustín Rivera. Y cito: en efecto, a las 12 de la noche en punto, consigna el historiador, se paró un coche en la puerta del templo de San Andrés, obviamente un carruaje. Y el jefe de la tropa abrió inmediatamente la puerta. Se trataba de Benito Juárez. Entraron únicamente Juárez y su ministro Sebastián Lerdo de Tejada. Al entrar, se descubrieron la cabeza y se dirigieron a la gran mesa que estaba en medio del templo, en la que estaba tendido el cadáver de Maximiliano, completamente desnudo y rodeado de gruesas hachas encendidas. Y se pararon junto al cuerpo. Juárez puso las manos por detrás y algunos instantes estuvo mirando el cadáver sin pronunciar palabra y sin que se le notara dolor ni gozo. Su rostro parecía de piedra. Luego, con la mano derecha, midió el cadáver desde la cabeza hasta los pies y dijo: era alto este hombre, pero no tenía buen cuerpo. Tenía las piernas muy largas y desproporcionadas. Y después de otros momentos de silencio, dijo: no tenía talento, porque aunque parece de frente espaciosa, eso es por la calvicie. Lerdo de Tejada no dijo nada. Cero compasión de Benito Juárez. La tercera historia tiene que ver con otros acuerdos oscuros que el mismísimo Porfirio Díaz rechazó, y por haberlos rechazado le costaron perder la silla presidencial, como ya lo comentamos hace unos programas. Esto se trata de acuerdos que Juárez sí estaba negociando, con la salvedad de que la muerte lo sorprendió el 18 de julio de 1872 y ya no pudo continuar con las negociaciones para permitir que México vendiera el territorio de la península de Baja California a los Estados Unidos.
La cuarta y última historia echa por tierra la narrativa de López Obrador, porque se demuestra que la justa medianía juarista, que el tabasqueño usa para justificar su austeridad republicana, es una mentira del tamaño de una montaña. Si leemos el ensayo del ministro en retiro Salvador Aguirre Anguiano, titulado Absolutismo Constitucional, Benito Juárez tenía, como presidente de México, el sueldo autorizado desde el 6 de abril de 1861, que era de 30,000 pesos anuales, y un gasto global de la presidencia por 48,172 pesos con 40 centavos. Si bien es cierto que durante la República itinerante de Juárez padeció mucha estrechez económica durante 5 años, también es cierto que durante 8 años ganó un total acumulado, por supuesto, de 240,000 pesos de aquella época, libres de polvo y paja. Si hoy les parece poca esa cantidad, comencemos a comparar. Resulta que potentados de aquel tiempo, algo más que fifís, digamos unos machuchones, como don Bruno Saldo Rivera o don Manuel Ibáñez Posada, ganaban 8,000 pesos anuales y Juárez ganaba casi 4 veces más. Si ajustamos esos 30,000 pesos anuales de Juárez de 1861 con la devaluación y la inflación al valor actual, Juárez ganaba el equivalente a $1,234,822 con 14 centavos. Y eso equivale a 24,696,442 pesos con 80 centavos o 2,058,036 pesos con 90 centavos al mes, que suman 197,571,542 pesos con 40 centavos por 8 años de gobierno a valor actual. Así, mientras ponemos en los altares a Benito Juárez por su condición indígena y que en la realidad Juárez le quitó tierras a los indígenas y no vivió nada modestamente, pues resulta que tenía más riqueza que los grandes potentados de su tiempo. ¿Dónde está la media entre la opulencia y la pobreza? ¿Cuál justa medianía? ¿Cuál austeridad? Si Obrador quiere ser como Juárez, se entiende que en 6 años de gobierno al hombre también le encantaría ganar 148,178,656 pesos con 80 centavos, solo por sueldo, sin contar con aquello que no nos están transparentando. Como verán, la historia oscura de Juárez nos muestra que era un hombre normal, con muchas debilidades y defectos, al igual que muchas virtudes, pero a decir verdad, la muerte de Juárez, lejos de ser una tragedia, fue el bote salvavidas que evitó que su leyenda se fuera al basurero de la historia. Porque con su historia negra a cuestas y sus intentos de apropiarse del poder, que lo tuvieron 14 años en la presidencia, más que Santana, buscando la reelección por la que Porfirio Díaz se inconformó, muy probablemente la Revolución Mexicana habría estallado 20 años antes, pero contra la dictadura juarista, no la de Porfirio Díaz. Pero como el hubiera no se admite en la historia, pues eso nunca pasó y la memoria de Juárez se mantuvo a salvo, incólume. Como verán, los personajes históricos no son totalmente buenos ni totalmente malos, simplemente son personas como nosotros, con muchos defectos y aciertos. Pero si no entendemos eso, pues tendremos una historia contada de manera maniquea, muy mal contada, que nos pone una caricatura para niños donde solo hay buenos y malos. Oigan, ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente y con él nuestro video de hoy. Si les gustó, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Mientras tanto, yo les deseo un excelente día y nos vemos aquí para un nuevo chisme en la historia en el lavadero. Adiós.